Un saludo a todas las naciones. Yo soy el pastor Iván López y quiero darte la bienvenida al Centro de Fe Reinando en Vida aquí en Orlando, Florida. Y a todas las naciones que están afiliadas a este ministerio. Un saludo a nuestro pastor José Luis de Jesús Jr., pastor Cheo, pastor Abner Ruiz en Perú. Queremos saludar a miles de ustedes que están siguiéndonos y que están recibiendo la palabra cristalina del Evangelio de la Gracia. Pues hoy tenemos un tema muy interesante y hay que prestarle mucha atención, porque si tú vienes a la iglesia simplemente para pasar el rato, pues no estás viniendo con los propósitos correctos, o por socializar. Pues no, que oigo a mi amiga, tú sabes, y no que eso sea malo, pero eso no debe ser el propósito principal. Tú tienes que venir a congregarse para recibir la palabra del Señor. Es decir, que el Señor va a hablarte. No te va a hablar, en algunas iglesias te habla el pastor. Aquí nosotros queremos ir a la palabra, donde quien te habla es el gran pastor de las ovejas, que es Jesucristo. Y nosotros simplemente instrumentos útiles para Él transmitir lo que Él tiene que decirte. Y entonces queremos enriquecer tu vida. A veces por tantas cosas que nos suceden en este mundo, nos privamos de oír la voz de Dios. Estamos muy en lo de nosotros, muy en nuestras cosas. Y claro, hay que ocuparse en tus cosas, pero primeramente, dice la palabra, ocúpate en el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas, dijo Jesús. Así que yo creo que Él sabe lo que está diciendo y te conviene seguirle el consejo. Así que hoy vamos a hablar de un tema que se llama no descuides el don. Diga conmigo, no descuides el don. Y vamos a comenzar en primera carta a Timoteo 4:14, porque todos nosotros tenemos un don. Tú sabes que el apóstol Pablo dijo que allá en Efesios capítulo 4, el apóstol Pablo dice que Jesucristo llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y entonces cada uno, todos tenemos el don de la fe, que es un don que no es adquirido por tu buen comportamiento, sino simplemente fue dado por gracia del Señor. Eso es un don. Entonces mira lo que Pablo dice a Timoteo, primera carta a Timoteo 4:14. Dice así. Pablo le dice a Timoteo, no descuides el don que hay en ti. Naturalmente aquí él está hablando de un don ministerial, porque dice que ese don le fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y tenemos que entender que esa imposición de manos fue ministerial, no es que se le transfirió un don ahí mismo. No, ese don tú naces con ese don. Pero en un término de ministerial se puede hacer ese paso como simbólico de decir, pues no descuides ese don, tienes un llamamiento sobre tu vida. Y entonces, Pablo dice, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas para tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Es decir, y este es el punto que yo compartía también con el pastor Cheo, y nos edificábamos uno al otro. Nosotros, por ejemplo, yo tengo un don pastoral, un ejemplo, y me pongo como ejemplo, pero cada uno tiene su don. Entonces, el don hay que cuidarlo, en otras palabras, no se puede descuidar. Hay que ocuparse en las cosas, en esos dones que Dios te ha dado, más si es para el reino. Pudiéramos ver inclusive desde la antigüedad, Dios escogió personas, por ejemplo, como Saúl, el rey Saúl, y luego el rey Saúl pues fue quitado, luego pasaron muchos años. Luego Dios puso los jueces y luego Él dijo, voy a levantar. Dice que el pueblo pidió un rey, entonces Dios levantó
a David, que David saben que era de la raíz de Isaí, y bueno, David fue levantado como el rey. Y David era un hombre, dice la Biblia, que él fue un hombre conforme al corazón de Dios. O sea que Dios era muy especial para el Señor, porque Dios le había dado un don para gobernar. Y entonces David ejerció su reinado. Sin embargo, comenzó a amplificarse ese reinado de un modo que finalmente David cayó en unas desobediencias que la Biblia las dicta claritas. Tú sabes, él asesinó. Dice la historia que él tenía, imagínate, bueno, en la antigüedad tenía miles de mujeres, porque en ese tiempo pues era muy común tener 1000 mujeres, y entonces finalmente David miró a una mujer que era la esposa de uno de sus soldados, y parece que era tan bella que él la miró así y se antojó de tenerla. Entonces, al punto que él dice, bueno, y habló con el comandante y dijo, mire, el esposo de ella, ¿quién es? Dice, no, es fulano de tal. Pues mira, póngalo enfrente de la batalla para que se liquide más rápido, y así él tiene acceso a la esposa. Y esto está escrito. Entonces, él, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, su carne, sus tentaciones, sus lascivias, causaron que él indirectamente causara que este hombre, el esposo de esa mujer, se muriera. ¿Tú crees que eso es algo bueno? No, eso es una desobediencia fatal. Pero como él era tan grande, pues se le fue la cabeza y él pensó que él podía hacer lo que le daba la gana. Y finalmente ese hombre murió. Imagínate el dolor que habrá sentido esa mujer, que su marido se haya muerto. Y entonces él aprovechó a consolarla. Ay, qué pena que tu marido, mira que él fue fiel a mi ejército, pero mira, yo estoy contigo. Oye, pues estaba bien, actuó con maldad, ¿verdad? Y entonces la abrazó y la enamoró, y finalmente se casó con ella y tuvo un hijo. Entonces él pensó, bueno, como yo soy el rey, pues aquí todo está bien, a mí quién me va a decir nada. Pero el problema es el Señor, porque si el Señor te dio un don, ya Dios vio que él comenzó a descuidarlo. Entonces todo rey en la antigüedad siempre tenía un profeta, y llegó el profeta y dijo, David, señor rey, tengo que hablar contigo. Dice, sí, claro. Dice, bueno, el Señor dice que hay un traidor en tu campamento que está queriendo la mujer del otro. Y bueno, y David dijo, pues ¿cómo? Pues mira, tráigalo aquí que lo vamos a matar. Que ese hombre no debe estar ni verlo ni en sombra. Y entonces el profeta le dijo, ese hombre eres tú. Porque el Señor no come cuentos. Y entonces, porque a veces cuando tú eres el rey, tú te llenas tanto de ti, y si tú no te cuidas, entonces tú no oyes la voz de Dios. Entonces Dios tiene que usar a otro para reprenderte. Y entonces él agachó la cabeza y se arrepintió, y él reconoció que había hecho mal. Sin embargo, parece que el Señor vio que ya David ya no era la persona más adecuada para seguir su reinado. O sea, porque Dios va a continuar su propósito con o sin. O sea, por ejemplo, yo soy un instrumento útil para el Señor, pero su propósito y sus decretos no son limitados a mi persona. Si yo descuido mi don y dice, bueno, yo creo que voy a tener que eliminar a este hombre, por mucho que lo ame, cumplió su propósito, pero puede dañar mi gobierno, puede dañar las cosas que yo quiero cumplir en este mundo para mi iglesia, porque somos seres humanos al fin. Pero la idea es que no descuidar el don, sino cultivarlo, ser
primeramente sentir la honra de que Dios le haya dado un don y que te haya escogido para un propósito. Y Dios finalmente dice que David fue eliminado. Y entonces el reino continuó con su hijo Salomón, porque Dios no va a parar, Dios va a seguir. Y así por el estilo, el mismo apóstol Pablo, mira qué interesante es esto. Primera carta de los Corintios, capítulo 9, versículo 26. El mismo apóstol Pablo. Imagínate, Pablo, la Biblia lo llama el perito arquitecto del Nuevo Testamento. Primera carta de los Corintios 9, 26. Pablo sabía que él tampoco, o sea, que él no era infalible. A pesar de que las instrucciones del Nuevo Testamento para la iglesia fueron dadas a él, él sabía también que él pudiera ser eliminado si él descuidaba el don. Bueno, él mismo fue quien le dijo a Timoteo: oiga, no lo descuides, te conviene, aprovecha, será para tu aprovechamiento y será manifiesto a todos. Entonces Pablo dice en primera carta de los Corintios 9, 26, dice Pablo, yo estoy en segunda, 9, 26, primera, dice: así que, este es Pablo hablando, yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser ¿qué? Yo mismo, o sea, que él le está diciendo, esto de que yo soy el apóstol no es nada fácil. O sea, aquí yo estoy caminando de puntilla, es lo que le está diciendo. Si yo soy heraldo para otros, para la iglesia del Señor, pues entonces yo no vaya a ser que yo mismo el Señor me elimine. Entonces tenemos un reino poderoso en nuestras manos. Él dijo: ay de mí si yo no predico el evangelio. Como quien dice, si yo no predico, si yo trato de esconderme, el Señor, no voy a predicar más, Señor, mira, ya estos judíos casi me matan el otro día. Porque él se metía en unos líos con los judíos, que casi lo matan, por hablar este evangelio. Tú no ves que la gracia revelado a Pablo es lo opuesto a la ley judaica. Eran dos mundos diferentes, y cuando lo oían le decían: Pablo, tú estás saliéndote del orden de Moisés. Y él no podía dejar de hablar esta palabra. Por eso es que yo personalmente me siento honrado y admiro a mi hermano y compañero de milicia, el pastor José Ángel Cano, porque su actitud es: proseguimos hacia la meta. O sea, no hay nada que te pueda detener, porque el propósito tiene que continuar. Ese don ya sigue en nosotros. Los dones son irrevocables. Romanos 11, 29. El don es irrevocable, eso no se va. Pero si tú lo descuidas, puedes ser eliminado de la carrera. Y qué pena que tú, siendo tan dotado, tan lleno de esas cosas que Dios te ha dado, con esas virtudes y esas bellezas que Dios te ha dado, que de pronto veamos que pues no podamos continuar siendo parte de algo tan lindo. Y déjame decirte, esto no es para imponer ningún tipo de miedo, pero inclusive puedes hasta salir del cuerpo. Porque si Dios te ve allí con unas capacidades que Él te ha dado, y Él te ha dado su verdad, y tú no lo estás, o sea, tú no estás ejercitando ese don, tú no estás ocupándote en ese llamado, entonces Dios dice: pues, ¿qué haces allí? Estás comiendo, para comer, ¿no? Para comer, para ir al baño, para salir y pasear. ¿Y dónde está mi propósito? Digo, porque Dios una vez te alumbra, comienza a exigirte. Por eso es que dice la palabra que al que mucho se le da, dijo Jesús, mucho se le demanda. Dice: al que poco sabe, poco es azotado, porque no sabe tanto. Pero nosotros que sabemos mucho, dice, se nos demanda mucho. Y en verdad, si tú lo miras, en verdad debe ser de agrado para ti. Por ejemplo, congregarse es una felicidad. Hablar del Señor es una felicidad. No todo el tiempo, porque uno no quiere que la gente se espante y piense que somos como los demás. Nosotros no somos como los demás. Nosotros no estamos tocando puertas como los testigos de Jehová y interrumpiendo las casas.
A mí cuando me toca un testigo de Jehová en la puerta, yo ni le contesto. O a menos que cuando me abre me diga, ay, qué Lidia, yo conozco la historia, el libro del reino y que sea, ah, pues mira, yo te lo voy a aceptar, pero acéptame este. Una vez llegó un testigo de Jehová a la puerta y me tocó y me dijo, no, que el reino, bueno, dándome sus conceptos del viejo pacto, y bueno, ella no sabía que yo era pastor. Y yo le dije, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Verdad que ustedes creen que según Apocalipsis solo se van a salvar 144,000 personas? Y me dice, sí. Y yo le dije, ¿y de dónde tú vienes? Y dice, no, yo soy de Cuba. Y dice, pues Apocalipsis dice que los 144,000 son de las 12 tribus de Judá. ¿De cuál tribu eres tú? Y se dio una clase de ofendida. Pero es que es la verdad. Porque a veces no es nada personal, es para que la gente despierte. A veces tú tienes que ir directo y soltárselo para que se queden. Bueno, te dio una rabia y quedó la vuelta y por ahí se desapareció. No quería ni verme la cara. Pero yo le di una semilla y le di un tratado. Y bueno, siempre cuando uno tenga la oportunidad, uno tiene que compartir la palabra, ¿no? A veces yo no hablo, no quiere decir que estoy descuidando mi don, sino que hay momentos de callar y momentos de hablar. Y Dios nos dirige en todos esos momentos, ¿no? Entonces Pablo, siendo el gran apóstol Pablo de nuestra fe, el arquitecto de nuestra fe, él dice, pues mira, yo mismo también puedo ser eliminado si no me cuido. Y entonces pudiéramos usar el ejemplo de Moisés. Moisés cumplió su propósito. Mira, imagínate, Moisés, el gran caudillo de la antigüedad, donde la gloria fue tan fuerte en su rostro que tuvo que ponerse un velo, porque si el pueblo lo miraba no iba a poder soportar la gloria. Imagínate tú. Sin embargo, Dios dijo, Moisés, vamos a tener que pararlo. Y él no llevó al pueblo a la tierra prometida. Él murió y luego Josué llevó al pueblo a la tierra prometida. Es decir, Dios no se limita a un hombre. Dios va a continuar su propósito. Ahora, mientras seamos la iglesia útil y amamos al Señor y amamos su propósito, pues vamos a ocuparnos en sus cosas. Déjame decirte que eso tiene gran beneficio. Eso Dios, cuando ve que te ocupas y estás siempre en comunión con Él de alguna manera u otra, y siempre lo reconoces, la Biblia dice reconocerle en todos tus caminos. Él le gusta que le reconozcan. Dios es un Dios, Él es celoso, dice la Biblia. Él es celoso. Y cuando tú le das mucha atención a otras cosas y tú te olvidas de Él, entonces Él tiene que jamaquearte en algo donde tú digas, vuelvas a mirar hacia Él. Porque Él quiere, imagínate, Él quiere toda la atención para Él. Dios es así. Y entonces, cuando tú lo reconoces, yo todas las mañanas lo reconozco, Padre. Gracias por este día, digo que mis hijos están sanos, gracias que recibo que tú los encaminas en su vida, que son jóvenes, que el futuro ya está predestinadamente bien para ellos, que son buenos muchachos, no por ellos, sino porque tú eres el poderoso que puedes causar que ellos sean hijos obedientes, que mi casa esté en orden, que mi trabajo, que yo sea luz en el lugar que tú me has puesto. Que todo me salga bien, Padre. Y entonces, pues claro, después tengo que continuar con mi día, pero cada vez que tiene un momento, reconózcalo en tus caminos, que Él se agrada de eso. Y entonces yo quería darte un ejemplo, y de los que están escuchando, de un ministerio que yo pertenecí. Yo pertenecí a un ministerio que fue dotado con sabiduría y revelación de una manera impresionante, que se levantó un pueblo grandísimo, el cual yo fui también, a mí me alcanzaron. Había gente que amaban tanto ese ministerio, esa palabra, que daban hasta sus vidas para que la palabra corriera por todo el mundo. Y este señor, que fue mi maestro, nos trajo unas cosas muy preciosas del Evangelio de Pablo, donde nosotros hasta el día de hoy nos deleitamos en ellas.
Y no se puede negar en ninguna forma de que él no tenía un don. Tenía un don precioso donde quedábamos maravillados cuando lo escuchábamos. Y lastimosamente, al levantarse el reino, al levantarse y engrandecerse, y los países, y la televisión, y las entrevistas, comenzamos a ver un desvío. Y allí pudiéramos decir que él descuidó su don. Y al descuidar su don, pues también el pueblo se descuidó, el pueblo se esparció, comenzó a pasar un montón de demandas, de cosas terribles, de matrimonios rotos, un catástrofe, un desastre. Y así como tan lindo era, así era lo opuesto por él haber descuidado ese don. Porque a él se le puso un pueblo a cargo y él tampoco lo administró bien. Por eso el apóstol Pablo dijo que a nosotros se nos ha dado los misterios del reino, pero es necesario que el administrador sea fiel. Y él comenzó a vivir en sus deleites y se divorció y se consiguió otra mujer. Bueno, cualquiera se divorcia, ahí lo seguíamos amando y lo cubrimos, y después otro divorcio. Entonces espérate, si tú estás con el Señor no puede haber divorcio tras divorcio, algo anda mal aquí. Y entonces comenzamos a ver desenfrenos de todo tipo, y obviamente el Señor dijo: voy a tener que eliminar a este hombre, voy a tener que eliminar, al punto que llegó a engrandecerse queriendo ser mayor que el Señor. Subiré, como dijo nuestro pastor, y seré mayor que el Altísimo. Y Dios, dice la Biblia, que Él es grande en misericordia y tardo para la ira, pero tiene ira también. Él dijo: no, ya yo no puedo permitir esto. El hombre fue eliminado. La Biblia dice que la edad del hombre son 70 y los más robustos 80. Él no llegó ni a los 70, pudiendo haber disfrutado unos años más en este mundo. Sin embargo, el propósito del Evangelio de la Gracia revelado al apóstol Pablo continuó. Y ahora nos toca a nosotros presentar este Evangelio correctamente, no descuidarnos, siempre alabar y reconocer a Jesucristo como Salvador. Pablo dijo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. Sí dijo: cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué de ti mismo? Porque tú mismo puedes causar las desobediencias que pueden ser heraldo para otros. Entonces, cuídate de ti mismo. ¿Cómo? Pues de mi carne, de mis propias cosas, de mi egoísmo, de no envanecerme. Porque el hecho de que Dios me haya escogido y me haya dado un don y se levante un pueblo poderoso, eso no me da a mí la autoridad para descuidar el don y no ocuparme y administrar bien las cosas que Dios está haciendo. Más bien me está velando de que las cosas yo las haga como tengan que hacerlas. Y entendemos que ese don hay que cuidarlo. Dice: cuídate de ti mismo y de la doctrina. ¿Por qué la doctrina? Porque si tú te sales del Evangelio y te metes a hablar 1000 pamplinas, ¿cuántas religiones hay en este mundo? No se sabe ya, más de 2000, 3000, 4000 religiones. Pero la doctrina, esta revelación revelada por Jesucristo el resucitado, de Romanos a Hebreos, ese es el Evangelio. Del libro de los Romanos al libro de los Hebreos, ese es el Evangelio. No, porque a mí me gusta qué sé yo, el libro perdido del apócrifo de Melquisedec. No, pues eso está en las epístolas de Pablo, eso está allí. No, pues entonces tienes que cuidarte. No, para mí me gusta leer sobre el libro del arcángel Miguel o el arcángel Gabriel. Y somos libres en leer todo lo que queremos, pero en cuanto a la doctrina, tú siempre tienes que estar claro de que el Evangelio es de Romanos a Hebreos. De Romanos a Hebreos. Y ahí mantenerse. Porque dice: porque haciendo esto, dijo Pablo, cuidemos el don. Ocupémonos en ese don que Dios nos ha dado. Cualquier sentir que tú tengas del Espíritu, practícalo. Que yo siento, a veces tú puedes sentir, yo en mi vida, en
cuando Dios me alumbró a la vida del Espíritu, pues yo comencé a sentir cosas por personas. Siento que esta persona está pasando algo. Si tú sientes cosas, porque la vida del Espíritu se te prende, y como nuestro pastor decía, siento por Frank, es una vida del Espíritu donde Dios te habla y tú comienzas a sentir cosas por otra gente, y es lindo porque como Dios no se te va a aparecer, Él tiene que usar a otro. ¿Y qué está pasando? Y tú puedes, siento esto en mi espíritu, y es un reino precioso, donde ahí nosotros nos vamos a ayudar uno al otro, uno al otro, uno al otro. ¿Cuánta gente necesitan oír de Dios, pero de su doctrina? No solamente decir yo creo en Dios, sino ¿dónde estoy mal? Porque todo el mundo cree en Dios. Por ejemplo, alguien puede decir, ay, yo creo en Iván, pero ¿sabes cómo yo pienso? ¿Cuáles son mis conceptos? ¿Qué me gusta, qué no me gusta? Entonces, ¿cómo vas a creer en mí si a lo mejor tú tienes que saber quién realmente soy yo para creer en mí? Pues entonces Dios no solamente quiere que le digan yo creo en ti, sino que crean en su doctrina, que crean en su palabra. Y dice la Biblia, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero sin embargo Él usa a los hombres. Pero todos somos unos mentirosos. O sea, tenemos deficiencia, fallamos. Mira, cuando alguien te llama a la casa y tú dices, dígale que no estoy. Eso yo lo he hecho un montón de veces. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Ahora, cuando yo cojo esta palabra así y te la presento, ya yo digo, bueno, Padre, pásame esa mentirita blanca, como dicen, pero en esto yo soy fiel, en esto porque Dios sabe que nosotros no somos perfectos, pero en esta palabra hay que ser irreprensible. Ni mirar ni para la derecha ni para la izquierda, porque estamos trabajando para Él. Y déjame decirte algo, y voy a concluir con esto. Y me gustaría que el pastor Canon escuchara este resumen. Que Dios, después del profeta Malaquías, dice la palabra que Él no volvió a hablarle a nadie. O sea, ya no habló con nadie, ni profeta, ni pastores, ni nadie. Dice, este pueblo estoy indignado con ellos, no, me voy a cerrar la boca, me voy a desaparecer, no van a escuchar mi voz. Y dice que Él no volvió, o sea, hasta 430 años después, oiga esto, 430 años después del último profeta Miqueas del Viejo Testamento. Claro, después vino el profeta Juan el Bautista después, pero dice que Él no volvió a hablar con el pueblo hasta 430 años después. Es decir, en esos 430 años, cuánto desastre, miseria y desánimo y depresiones habrán existido, porque si Dios no está hablando y Dios no está actuando. Entonces, oiga esto, yo entiendo que nosotros, a través de nosotros, Dios está teniendo una voz para el pueblo, porque Dios todavía ama al pueblo. Pero el pueblo siempre fue rebelde, y este pueblo, si no les escuchan a nosotros, cuidado si Dios no se le da la gana de cerrarse la boca por otros 400 años más. Porque Dios Dios es Dios. Tú no ves que Dios tiene celo, Dios tiene amor, Dios tiene paciencia, pero Dios tiene ira. Y Dios puede hablar y puede quedarse en silencio. Y entonces yo entiendo de que Dios depende de nosotros. Como dice el apóstol Pablo, es como si Dios rogase. Está rogando. Es como si Dios rogase por medio de nosotros al pueblo. Y entonces yo entiendo que este movimiento de gracia, somos pocos, pero hay personas, y somos ministros competentes de este nuevo pacto. Y yo le agradezco al Señor porque todavía las puertas están abiertas para que el pueblo llegue a la sabiduría correcta del Evangelio de la Gracia. Así que vamos a hacer una oración y darle gracias al Señor, y nos vamos a despedir en alabanza. Señor, te damos gracias en este día. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por permitirnos ser administradores de tus misterios, de tu palabra. Gracias por esta puerta que tú tienes aquí en Orlando. Gracias porque decimos que
tus hijos, tus elegidos, tú le abres los ojos del entendimiento, que puedan saber que aquí hay un lugar, Padre, donde puedan congregarse. Allá en las naciones también, digo que se levantan esas obras nuevas. Digo que hay pastores que tú has levantado, que estás levantando para predicar tu palabra. Decimos que el reino de Dios y su gracia, su evangelio, se restablece en este mundo, Padre. Decimos que somos pioneros de esta nueva generación para levantar miles y miles de bendecidos que van a llegar al conocimiento de la verdad. Decimos que hoy es el mejor día de nuestras vidas. Te damos gracias, Padre, que estamos prósperos, que estamos sanos, y decimos y te damos gracias que tú sigues dándonos esa protección angelical sobre nuestras vidas, siempre cuidándonos de toda especie de mal en este mundo. En el nombre de Jesucristo, Padre, te glorificamos y te exaltamos. Amén, amén. Y amén. Amén. Vamos a despedirnos en alabanza. No sé si el pastor quiere dar las últimas palabras. No. Vamos a hablar la alabanza. Todo está dicho, todo está tremendo. En Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. De Dios en Cristo Jesús. ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará del amor de nuestro Dios? Ni tribulación o angustia, peligro, hambre o desnudez nos podrá separar del amor de Dios. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos alejará
nuestro Dios, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. En Cristo somos más que vencedores, en Cristo somos más que ganadores. Ni la vida ni la muerte podrán separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Del amor de Dios en Cristo Jesús. Vamos, Padre. Saludados unos a los otros en el nombre de Dios. Padre. Amén. ¿Qué tienes otra? Seguimos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestros espíritus. Bendito sea el Dios y Padre de nuestros espíritus. Toda bendición que nos bendijo. Con toda bendición. Bendito sea Dios y Padre de nuestros espíritus. Bendito sea Dios y Padre de nuestros espíritus. Que nos bendijo con toda bendición. Que nos bendijo con toda bendición.